Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 7 de diciembre. Este es el domingo segundo del tiempo de Adviento, ciclo A. Muy bien, nos dice el profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Bueno, nuevamente, aquí es una alusión directa al Mesías, ¿no? El renuevo del tronco de Jesé es precisamente eh, David, ¿no? Cuyo padre es eh, Isaí o Jesé, en este caso, ¿no? Se lo toma como Jesé. Pero mesiánicamente se atribuye al Mesías, ¿no? Que también se le conoce en eh, argot semita como el hijo de David. Y continúa. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Bueno, acá están mencionados en parejas los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y precisamente el Espíritu del Señor, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Que será el que se pose sobre Jesucristo en el bautismo. Y también cuando lee el capítulo 61 del profeta Isaías, ¿no? Bueno, continúa. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará la tierra, pero golpeará al violento con vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Bueno, juzgará, ¿no? Entonces, ¿quién juzga sino el juez? Y el juez, obviamente, es el atributo del Mesías, ¿no? En esta parte, entonces, que es mesiánica, como una profecía de la era mesiánica, el profeta Isaías eh, prácticamente describe al Señor Jesús, que es el Hijo de David y que tiene la autoridad de juicio para juzgar. Continúa, la justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Bueno, entonces tenemos aquí la justicia y la lealtad, ¿no? Que sería también la verdad, la paz, ¿no? Justicia y paz. Son también atributos del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo. Bueno, y, y sigue con la descripción escatológica, ¿no? De lo que habrá ya prácticamente en la vida nueva, la nueva creación, que sería post-mesiánica, en la era eh, celeste. Nos dice, habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león
como el buey, comerá paja. El niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Bueno, ese conocimiento del Señor, que es el conocimiento profundo del Señor, no, no es el conocimiento eh, humano o natural, que sería el gnosis, es epignosis, es un conocimiento más allá de lo natural. Por eso aquí, conocimiento del Señor es el conocimiento de Dios, como las aguas colman el mar, o sea, pleno. Y eso no se dará solo aquí, digamos, terrenamente hablando, ¿no? Sino ya en una época eh, celestial. Y termina, aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Pues aquí está también eh, descrito el universalismo de esa era, en el que la iglesia triunfal, ¿no? Obviamente después de una prueba, eh, estará, dice, gloriosa, ¿no? Las naciones se han vuelto hacia su morada, que es precisamente el cielo. Y aquí estamos, eh, como les decía, en el universalismo, el catolicismo del reino de Dios, en el que todas las naciones, incluidos los judíos, obviamente, el primer pueblo, harán parte de esta era. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 71, cuyo responso es: en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lo que habíamos mencionado en la anterior lectura, ¿no? Justicia, paz y fidelidad y verdad, ¿no? Sería el complemento. Bueno, este es un salmo eh, en el que se canta precisamente a- al rey. Se, muy posiblemente este salmo se utilizó en la entronización de un rey, ¿no? Pero aquí se lo orienta hacia el reino de Dios, ¿no? El reino de Cristo, el reino de los cielos. Nos dice el salmista: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz, que falte hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. O sea, en esta, la paz que tanto se busca, ¿no? Pero la paz no es la paz de estar bien, ¿no? De que no haya guerras, la paz con Dios, estar en Dios, con Dios, en la plenitud. Y con justicia se hace posible esa paz. Tanto dice que hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará
la vida de los pobres. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿cómo la va a salvar? ¿No? A los pobres, a los humildes, a los desvalidos, a los desprotegidos. Es precisamente una alusión a la nueva vida, a la nueva vida espiritual, donde salva. La salvación precisamente no es el cambio de ser pobre a no serlo, sino de ser pobre en esta época de transición como peregrinos, ¿no? Sufrientes, y llegar y merecer la vida eterna. Y termina, que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Nuevamente, ¿no? El universalismo total, todas las naciones, todos los hombres, todas las razas, todas las lenguas, ¿no? Harán parte de esa época de la nueva Jerusalén, ¿no? La Jerusalén celestial. Vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos: Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Bueno, aquí San Pablo se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que el Antiguo Testamento es y habla precisamente del Mesías, ¿no? Los profetas especialmente se refieren a la venida del Mesías. Y continúa, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener entre ustedes los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, ustedes glorificarán al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Menciona dos cualidades, ¿no? La paciencia y el consuelo. La paciencia porque Dios siempre ha tenido paciencia en el sentido de esperar, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, hasta que se colmen los pecados eh, antes de intervenir, ¿no? Que normalmente podría haber sido en términos de castigo, como lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y el consuelo, ¿no? El consuelo en el sentido de dar alivio a través de la esperanza y de la fidelidad, que Dios siempre cumple sus promesas. Y continúa, por eso acójanse mutuamente como Cristo los acogió para gloria de Dios. Bueno, aquí es muy importante dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, es que nosotros debemos comportarnos como Jesucristo, que murió por todos nosotros para nuestra redención. Asimismo nosotros, dice, acójanse mutuamente. O sea, los fuertes den valor o sostengan a los débiles, que es lo que hizo Jesucristo con todos los pecadores, ¿no? El fuerte sostuvo y redimió a los débiles o pecadores. Y continúa, es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas
y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Bueno, hay que recordar que en la providencia de Dios está el pueblo, el primer pueblo, ¿no? Elegido por él. Pero el propósito era que al ser su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, él fuera quien llevara luego a los gentiles a la alabanza y a la gloria de Dios. Lastimosamente, eh, el pueblo fue infiel, no cumplió la alianza, ¿no? Sin embargo, Jesús es precisamente el cumplimiento de la promesa y de la fidelidad de Dios que siempre cumple sus promesas, ¿no? Se la cumplió como lo hizo con Abraham, ¿no? La descendencia será padre de muchas naciones y lo hizo antes de la circuncisión. Muy bien, pasamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Su título temático: Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Bueno, eh, es importante este término conversión, que en algunas eh, y no pocas versiones de la Biblia está como arrepentimiento, ¿no? A veces se utiliza de forma eh, intercambiable, digámoslo así, pero apuntan a lo mismo, ¿no? El cambio de vida a través del arrepentimiento o la penitencia también. Muy bien, nos dice San Mateo: por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Bueno, entonces, por este discurso, eh, la gente pensaba que Juan el Bautista era posiblemente el Mesías, ¿no? Cuando decía está cerca el reino de los cielos. Y la figura central en el reino de los cielos era el hijo de David, que era el rey, y venía, ¿no? Hace 2000 años, obviamente, a, a tomar posesión de su reino. Este era el pensamiento de los judíos en esa época, ¿no? Un rey político, de poder político, económico, ¿no? Y militar. Bueno, continuamos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Entonces el profeta Isaías ya habló de, de Juan el Bautista, ¿no? Que era quien iba a preparar el camino. Y su discurso de arrepentimiento y anuncio de la llegada del reino de los cielos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. En otras versiones dice y de langostas, ¿no? Que también era un plato que los beduinos consumían, ¿no? Y continúa: y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Bueno, también recordemos que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo que antecede al de Jesucristo, ¿no? Es un bautismo con agua
que es símbolo de lo que vendrá, ¿no? Del bautismo eh, en, en el Espíritu. Y continúa. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Bueno, este es un discurso bastante duro, ¿no? Eh, Al llamar a los fariseos y los saduceos que se acercaban, eh, raza de víboras. Bueno, los fariseos y saduceos, que eran dos grupos que tenían diferencias, pero que profesaban eh, la ley, ¿no? El cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento era cumplimiento eh, ritualístico y sin eh, convicción del corazón, que no se hacía por amor, solamente era cumplimiento de lo que se había mandado. En la forma, no en el contenido como tal. Y también los fariseos habían eh, exagerado en el desarrollo de otras prácticas legalistas, haciendo insoportable e imposible, en otras palabras, el cumplimiento de la misma, ¿no? La ley, que eran los 10 mandamientos, el decálogo inicial, pero que con los eh, fariseos, los doctores de la ley, había llegado a 613 prescripciones, ¿no? De la ley. Entonces, todo ello, tanto de los fariseos como de los saduceos, que no creían en los ángeles ni tampoco creían en la resurrección, era eh, en apariencia, pero no era en el fondo, desde el corazón. Y esperaban, como mencionamos anteriormente, un reino terreno. Ahora, les dice, ellos la confianza la tenían en el templo, que era su mayor orgullo, ¿no? Y su esperanza era que por tener el templo nada les podría pasar. Y por ser hijos de Abraham estaban salvados, ¿no? No podían ser castigados o ir a la Gehenna, que era el infierno, la condenación. Y aquí les dice, ¿no? Que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, que en lo que ellos confiaban legalísticamente, no era lo más importante, ¿no? Sino hacerlo como vendrá el Señor Jesucristo, el Mesías, que ya está allí por amor, ¿no? Que es el amor de entrega, de ayuda a los demás, de soportar a los más débiles, llevarlos al, a la conversión. Bueno, y continúa. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Bueno, aquí ya está eh, como precursor
del verdadero Mesías, ¿no? Que no es él. Con esto están negando lo que pensaban los judíos, entre ellos los fariseos y los saduceos, que iban donde él pensando que era el Mesías, ¿no? Y les dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, o sea que no es él, dice, él es más fuerte que yo y no merezco ni siquiera llevarle las sandalias. O sea, aquí se humilla ante la mención de quien viene, que es el Señor Jesús. ¿Quién bautizará? Dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego, que es el verdadero bautismo que hemos recibido todos nosotros, ¿no? Para el perdón de los pecados, nuestra santificación, siendo parte del cuerpo místico del Señor Jesús. Y además menciona que él dice ya está con el bieldo en la mano, es un aventador, ¿no? Con el que separa, dice, el trigo de la paja. Al aventar se queda solamente el trigo y se avienta la paja. Y esta luego se recoge y se quema en la hoguera que no se apaga, que es eh, una forma de eufemística, ¿no? De referirse al infierno o al sitio de la condenación eterna. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.